Buenas noches. Aquí estamos nuevamente para compartir el estudio de esta noche en Juan, capítulo 3. Vamos a ver a partir del versículo 20. Juan, capítulo 3, a partir del versículo 22, perdón. Juan, capítulo 3, versículo 22 en adelante. Dice la palabra del Señor así: Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Versículo 23. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Estos dos textos está hablando de justamente Juan, que fue el que iba adelante anunciando el camino del Señor, que ese era su ministerio, su trabajo, su responsabilidad. Él, parte de su ministerio era bautizar, el bautismo de arrepentimiento. Entonces la gente venía a él y él les predicaba sobre el arrepentimiento. Y aquí encontramos que previo a ser encarcelado, porque más adelante vamos a darnos cuenta cuando Herodes manda encarcelar a Juan, previo a eso también dice que Jesús y sus discípulos vinieron a Judea y él también bautizaba. De acuerdo a lo que dice Juan 4:2, no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Así que Jesús estaba con sus discípulos, eran sus discípulos los que bautizaban, no él. Y al mismo tiempo los discípulos de Juan y Juan también hacían lo mismo. Entonces teníamos dos grupos realizando y llevando a cabo el bautismo de arrepentimiento, que era lo que se estaba predicando en ese momento. Todavía Jesucristo no había derramado su sangre, no había sido consumado el proceso del plan de salvación, no había sido terminado. Todo estaba en proceso, pero no había la culminación todavía con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así que estamos en el momento en que aún el bautismo era el bautismo que Juan había enseñado, bautismo de arrepentimiento, tanto realizado por Juan y sus discípulos como por Jesús y sus discípulos. Básicamente en este texto por los discípulos de Jesús, como lo veremos más adelante. Versículo 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. 25, Juan 3:25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, Jesús, ¿no?, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Entonces hay un momento como controversial con los discípulos de Juan, que llegan donde su maestro, donde Juan, y le dicen: Rabí, tenemos un asunto aquí pendiente. Mira que, ¿te acuerdas de aquel que hablaste? Que dijiste que es el que viene detrás de ti, que lo vimos ahí, estaba al otro lado del Jordán. Pues él también está bautizando. El problema es que la gente se va con él más que con nosotros. Aquí hay un asunto, ¿verdad?, que lo vemos muy comúnmente. Oye, el ministerio de él está mejor. Lo que él hace, no sé qué está haciendo, pero funciona más. Así que dinos, porque tú eras primero, tú estabas antes. Y mira, él llega después con sus discípulos y ahora toda la gente quiere ir con ellos. Pues, ¿qué hacemos? ¿Por qué el ministerio de él tiene más éxito que el tuyo? La gente se está yendo con él cuando tú eres nuestro maestro. Y ahí viene un asunto, ¿no? Cuando lastimosamente se enseña a la gente a seguir el liderazgo de alguien que no es Jesús. Hay mucha gente que es discípulo de su pastor, discípulo de su líder, y no discípulo de Jesús. No es que esté mal ser discípulo de su pastor, discípulo de su líder, porque por alguien tienes que ser discipulado. Y para eso estamos los pastores, los líderes, la gente que está a cargo de la responsabilidad de discipular a otros en la iglesia. Tienen esa responsabilidad justamente porque han aprendido, han trajinado, han trabajado, tienen la experiencia, el conocimiento, y entonces están en el momento de poder enseñar a otros y guiarlos. El problema es que cuando los discipulamos debemos enseñarles que estamos todos siguiendo un solo camino de nuestro maestro.
Como en algún otro video hablaba antes, no estamos para dejar nuestras huellas, sino para seguir las huellas del Maestro, de Jesús. Para enseñarles a nuestros discípulos, escúchame bien esto, enseñarles a nuestros discípulos que ellos, al igual que nosotros, estamos siendo discipulados en un solo camino y bajo la guía de un solo Maestro, que es Jesucristo. Entonces, nuestros discípulos, aunque nosotros lleguemos a desaparecer, muramos, terminemos, nos mudemos a otro lado, pase lo que pase y ya no estemos en la vida de ellos, ellos seguirán el camino porque tienen la guía hacia Jesús. Y eso es lo importante. Enseñarles a nuestros discípulos cómo seguir el camino y los pasos del Maestro, de su Maestro, de nuestro Maestro. Esa es nuestra responsabilidad como discipuladores de otros. Enseñarles quién es el Maestro. Pero a veces sin darnos cuenta ejercemos tal liderazgo y no aclaramos bien las cosas que la gente comienza a seguirte a ti. Comienza a seguir al pastor, al líder. Y lo que el líder diga a ciegas, ¿verdad? Y aunque en la Biblia encuentre algo diferente, no, pero es que mi líder dijo así. Sí, pero la Biblia dice esto. ¿Qué es el problema ahí? Es un liderazgo que se entrona en un punto en que pasa a ocupar el lugar aún del Maestro. Y no puede ser, nadie puede ocupar el lugar de Jesús. Por eso nuestro discipulado es un discipulado de guía hacia Él. Y tengamos bien en cuenta, porque entonces surgen estos problemas, ¿no? ¿Por qué los de la iglesia de allá hacen así? ¿Y por qué el pastor y crean pugna entre cristianos, entre iglesias, entre ministerios? Es que los del pastor acá o los del apóstol es más exitoso el ministerio que el apóstol de acá o el profeta de aquí con el pastor de acá. Y hay pugnas entre los ministerios y entre las personas, entre creyentes. ¿Por qué? Por la enseñanza de sus maestros. Y cada uno dice, pero maestro, ya vamos a ver mañana la actitud correcta de un buen discipulador, que es la que toma Juan. Pero aquí vemos el problema, ¿verdad? Siempre pasa esto. La razón del problema viene cuando no explicamos la enseñanza que Juan da después a sus discípulos. Y mucho ojo con el video de mañana, porque eso nos va a aclarar cómo debemos actuar ante esas cosas para prevenir que pasen estos problemas. Peleas entre hermanos, entre iglesias, entre denominaciones, que el uno le pone la iglesia al frente del otro y la gente se le va acá, que alguien abre otro ministerio y toda la gente. Y entonces ¿y por qué ellos? ¿Por qué se van con ellos? ¿Qué hacen ellos si somos los mismos cristianos? ¿Y por qué se pusieron aquí cuando ya estábamos nosotros? Y comienzan todas esas preguntas y esas conjeturas y esos problemas al interior de la iglesia, del cuerpo de Cristo, creando controversia y discordia entre creyentes, entre discípulos, porque no se ha entendido que hay un solo Maestro. Y me encantan las palabras de Juan que veremos el día de mañana y pasado mañana, para tener clara una respuesta. ¿Qué es lo sabio? ¿Qué es lo correcto? Y mucho cuidado, porque a veces ese sentimiento de pensar, no, mi ministerio está creciendo y está mejor que el de acá o mejor que el de él, o yo recién comencé y ya le gané al de acá, está fuera. Dice la palabra del Señor, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Entonces a veces en la ignorancia del propósito final es que fallamos y aún tal vez sin querer enseñamos mal o no enseñamos correctamente, para que no hayan estas pugnas y estas discusiones al interior del cuerpo de Cristo. El día de mañana vamos a ver qué es lo que Juan hace ante esta interesante pregunta de sus discípulos, al ver el éxito mayor del ministerio de Jesús y sus discípulos que el de Juan, su maestro. Permítame orar.
Señor, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos las respuestas, Señor, a nuestras inquietudes, aún a nuestra problemática actual. Al interior de la iglesia, Señor, tú sabes cuántas cosas pasan, Señor, y no queremos agrandar el fuego, ponerle más leña al fuego para hacer problemas, sino al contrario, Señor, saber cuál es la solución correcta que encontramos en tu palabra para enseñar de manera justa, para dar una buena instrucción y sana doctrina, de modo que estos problemas no se den, y si se dan, Señor, dar la solución correcta para que no vuelvan a pasar. Ayúdanos a ser sabios, entendidos, y que las palabras y el ejemplo de Juan en esta ocasión, Señor, nos enseñen cómo debemos actuar ante ti, ante tu presencia, ante la responsabilidad de discipular a otros que tú nos has dado. Yo bendigo a cada hijo e hija tuya que está mirando, Señor, y que esta palabra nos ponga en alerta para saber hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues el día de mañana continuamos, recuerde, vamos a ver cuál es la solución que Juan y la respuesta que Juan da a sus discípulos sobre este pequeño problema. Hasta el día de mañana, un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita y de su servidor, el pastor Jonathan Prado, desde la ciudad de Corona, en California. No te olvides suscribirte gratis en nuestro canal de YouTube. Ya pasan de 240 videos. Puedes ir a aprender y leer un poco, mirar los videos y compartirlos con otras personas para extender la palabra del Señor. Que Dios los bendiga. Hasta el día de mañana.